Señor. Y vamos a leer, hermanos, del capítulo 1 del libro de los Hechos, capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer del capítulo 1, hermanos, el versículo número 13 en adelante. Hechos, capítulo número 1 y versículo 13 vamos a leer, hermanos, en esta oportunidad. Gloria a Dios. Dice la Biblia, Hechos capítulo 1, versículo número 13, dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: amén. Vamos a orar, hermanos, hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a orar para entrar en el primer tema que es, hermanos, las bases escriturales e historia del movimiento celular. Gloria a Dios. Oremos, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes el estar aquí delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú seas propicio a cada una de nuestras vidas y que conforme a tu misericordia en esta oportunidad, tú, Señor, estés instruyendo nuestra vida, que asimismo tú estés hablando a cada uno de nuestros corazones y de igual manera motivándonos, Señor, para seguir adelante estableciendo el reino de los cielos sobre esta tierra. Ahora, en el nombre de Jesús, te pido que tomes el control, que desde principio a fin tú estés guiando nuestros pensamientos, tú estés guiando nuestras palabras, tú te estés moviendo de una manera poderosa, obrando grandemente en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y así permítenos, Señor, atesorar estas enseñanzas, este seminario, para que el día de mañana lo pongamos en práctica, porque sabemos, Señor, que tú has de bendecir de una manera grande cada uno de mis hermanos que hoy ha tenido ese deseo de venir a aprender un poco más acerca de tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. El primer tema, dije, hermanos, es las bases escriturales y la historia del movimiento celular. Ahora, quisiéramos, hermanos, hablar acerca de las bases escriturales y poder, hermanos, compartir estas enseñanzas que son de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Quiero decirle que nosotros en la iglesia lo hemos puesto en práctica y Dios, hermanos, ha ido bendiciendo de una manera grande, porque al final hemos entendido que Dios nos ha llamado con un propósito, y el propósito, hermanos, es, como dije, establecer el reino de los cielos sobre esta tierra. Entonces, la iglesia, hermanos, a través del tiempo ha venido poniendo en práctica todo esto que hoy vamos a aprender. Y le digo, hemos quedado satisfechos porque Dios ha hecho una obra maravillosa en medio de la ciudad donde hoy el Señor nos tiene sirviendo en su obra. Ahora, ¿por qué trabajamos con células? Cuando hablamos, hermanos, de células, ustedes saben que nuestra iglesia, Elim, es una iglesia celular, que a través del tiempo, hermanos, hemos venido aprendiendo este sistema y créanme, nos ha dado un resultado pero muy satisfactorio, y hemos venido creciendo a través del tiempo. Dios ha venido añadiendo cada día los que han de ser salvos, y definitivamente que lo que Dios, hermano, nos ha dado es un tesoro, y que ciertamente de esa manera ha revolucionado ganando las almas para Cristo. Ahora, ¿por qué trabajamos con células?
Ahora, el nombre de los grupos familiares surgió, hermanos, por casualidad, debido a que nosotros, hermanos, nosotros aprendimos esta forma de trabajo en nuestra iglesia, que ya tenemos 40 años, hermano, de estar poniendo en práctica lo que es este sistema celular. Antes nosotros los llamábamos grupos familiares, ¿verdad? Grupos familiares. Y hemos venido, hermano, hemos venido innovándonos, ¿verdad? Más que todo en el nombre. Pero ciertamente los grupos familiares surgieron por casualidad, debido a que nosotros aprendimos esta forma de trabajo, hermanos, por uno de los libros del pastor Cho, en donde radica la iglesia más grande del mundo cuando hablamos de la iglesia celular. Usted sabe que el doctor Cho, hermano, en Corea tiene una iglesia de más de 1 millón de miembros. Y todo, hermano, lo ha podido alcanzar por el sistema que ellos empezaron a implantar, como es los grupos familiares. Al oír, hermano, acerca de ese movimiento en Corea, se creó también en la iglesia ese deseo de poder ganar las almas para Cristo. Y rápidamente empezamos a trabajar, aunque no fue fácil, se empezó a trabajar, hubieron situaciones adversas, pero al final, hermano, logramos nosotros dominar el sistema e implantarlo en la ciudad donde nos encontrábamos, y de esa manera Dios empezó a obrar de una manera grande. Claro, el pastor Cho en Corea le llama grupos familiares, hoy ya se innovaron, hoy le llaman células, pero empezaron con grupos familiares, igual que nosotros empezamos con grupos familiares. Ahora, nosotros, hermanos, sabemos que los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia fue, hermano, eso fue tomado de uno de los libros que el hermano escribió, que creo que muchos tal vez lo conocemos, ¿verdad? Que era Los grupos familiares, el libro que el doctor Cho había escrito, que sirvió de una manera extraordinaria para que nosotros fuéramos cautivados a trabajar de esta manera y así poder ganar las almas para Cristo. En el año 86, hermanos, la iglesia de Elín empezó a crecer poco a poco y llegó a tener 3,000 miembros, de ahí 4,000, de ahí 5,000. En 10 años ya la iglesia, hermanos, ya la iglesia era muy numerosa, porque todos nosotros estábamos trabajando en los hogares, que en ese tiempo le llamábamos grupos familiares. Ahora, sin embargo, en el ámbito internacional se utiliza, hermano, otro tipo de denominación a nivel de trabajo, y el nombre que hoy le damos a los grupos familiares es, hermano, es células. Nosotros también adoptamos ese nombre de célula o movimiento celular para referirnos al sistema de evangelización a través de las casas. Esa ha sido, hermano, una experiencia muy extraordinaria, y que así hemos venido ganando las almas para Cristo, y hasta hoy, hermano, estamos satisfechos y estamos conscientes que ha sido el modelo, la forma en la que el Señor nos ha entregado miles de almas y iglesias en muchos países del mundo, muy numerosas, porque también se han aplicado al sistema de células, y eso ha traído mucha bendición para cada uno de aquellos que somos creyentes y que tenemos la visión de alcanzar nuestras ciudades para la gloria del que vive y reina para siempre. Ahora, el nacimiento de la iglesia. La iglesia, ustedes saben que nació con 120 personas. La Biblia lo enseña, hermano, ¿verdad? Que la iglesia nació con 120 personas que oraban en el aposento alto. Y dice la Biblia, y entrados subieron al aposento alto. En aquellos días, dice Pedro, se levantó en medio de los hermanos, y dice la palabra del Señor que los reunidos eran como 120 en número, y dijo lo que nosotros estábamos leyendo: varones, hermanos,
era necesario que se cumpliese la Escritura. Y empieza el apóstol a hablar acerca de lo que, hermano, de lo que Dios había depositado en su corazón. Ahora, fue inaugurada oficialmente el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia y esta lleva hasta hoy en día 2000 años. Es algo muy importante, hermano, que debemos de entender, que para que la iglesia empezara a avanzar y a crecer en medio de un mundo que era hostil, ciertamente se necesitaba la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor les dijo: vayan y esperen la promesa, para que de esa manera ustedes puedan ser testigos y puedan ser efectivos en el trabajo de la obra del Señor. Y efectivamente eso hicieron, hermanos, aunque, como digo, fue inaugurada oficialmente el día de Pentecostés, pero algo que debemos de notar es que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y esta lleva hasta hoy en día 2000 años. Ahora, a través del tiempo la iglesia ha avanzado. Ciertamente ha tenido momentos difíciles la iglesia del Señor. Y yo creo que ya sea iglesia grande o pequeña, como sea, hermano, siempre hemos tenido situaciones adversas, situaciones difíciles. Pero algo que hemos comprendido a través del tiempo, nosotros que estamos jóvenes en el sistema, hemos comprendido que Dios jamás nos va a dejar. Hemos entendido que a pesar de las adversidades, a pesar de las inclemencias del tiempo, Dios ahí va a estar para protegernos, para ayudarnos, para sacarnos adelante, para enseñarnos que ciertamente no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, la Biblia dice: ¿quién contra nosotros? La iglesia empezó a abrirse brecha, hermano, a través del tiempo, y logró permanecer fuerte, anclada, como dice la Biblia, parada en la roca inconmovible de todos los siglos. Y esa roca, ustedes saben que es Cristo el Señor. Ahora, veamos hechos sobresalientes que ocurrieron en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, hermano, 3000 personas se convirtieron y los 3000 se bautizaron en agua. Es importante considerar que solo había 12 apóstoles en ese tiempo, los apóstoles del Cordero, que Dios había llamado para que siguieran su ministerio, para que se encargaran de alcanzar las almas, de anunciar la verdad a los necesitados. Y entonces, claro, eran 12 apóstoles. Ahora, es importante considerar que solo habían 12. Y notemos que de 120 personas que iniciaron la iglesia, había incrementado, hermano, de una manera extraordinaria a 3120. En pocas horas se había multiplicado por 26. Uno, hermano, se queda anonadado, asombrado al ver lo que Dios empezó a hacer con la iglesia primitiva, con la iglesia del ayer. Se queda admirado porque usted sabe que Pedro predicó sus sermones, y cuando predicó sus sermones, miles de almas se convirtieron al evangelio. Y esas miles de almas había que atenderles, había que ayudarles, motivarles, incentivarles para que ellas pudieran crecer en el conocimiento de la verdad, crecer espiritualmente hablando, y así poder ser fuertes en medio de la sociedad y así poder ir ganando más almas para la gloria del Señor. Entonces 3120 personas en pocas horas se había multiplicado por 26. Ahora, la pregunta es: ¿cómo hicieron, hermanos, para atender tantas personas? Ahora, tomando en cuenta que no tenían lugar donde ir, es decir, que no habían locales de reunión en ese tiempo. Hoy tenemos la posibilidad de tener un local y ahí poder instruir a las personas en el camino correcto, en el camino de la fe, en el camino del Señor. Pero la iglesia del ayer no tenía edificios locales de reunión. ¿A dónde podrían llevar a esas 3000 personas? ¿Cómo hicieron los 12 apóstoles para bautizar esas 3000 personas? Y si fue así,
Significa, hermanos, significa que cada uno de ellos, hermanos, empezaron a bautizar alrededor de casi 250 personas por cada uno de ellos. Una labor extraordinaria que uno se queda admirado, porque ciertamente había algo que movía a la iglesia, había algo que incentivaba a la iglesia en lo más profundo de su corazón, y ese era el Señor, hermano, que ciertamente ellos estaban conscientes que el Señor había dado su vida por ellos. Ahora, ellos no les restaba más que también trabajar para la gloria del Señor, y si era necesario, como sucedió, dar la vida por la causa del Evangelio, y eso trajo grandes bendiciones para la iglesia del ayer, la iglesia que inició, hermano, esta labor de llevar la palabra, llevar el Evangelio a los necesitados. 3,000 personas. Eso significa que les tocó bautizar un promedio de 250 personas. Pudo haberse dado, hermanos, considerando que esto sucede una sola vez en la vida del creyente, pero ¿cómo poderles dar seguimiento a estas 3,000 personas sin tener lugar donde reunirse? O sea, no era tan fácil. Hoy nosotros creo que la tenemos un poquito más fácil, ¿verdad? Pero ellos, hermanos, no tenían cómo atenderles, y había que buscar una forma para poder, hermano, para poder atenderlos. Y entonces, ciertamente, solamente quedaba distribuir a estos convertidos entre los 120 líderes. Distribuyeron las 3,000 personas entre los 120, llevándolos a sus hogares, siendo los 120 los más antiguos, compartiendo las enseñanzas del Evangelio, recordando lo que Jesús les había dicho, y de esta manera dieron atención a los recién convertidos. O sea, era algo extraordinario lo que estaba sucediendo. Entonces, ellos empezaron a trabajar, hermano, como no habían locales de reunión, empezaron a llevárselos en las casas, y la iglesia, hermanos, empezó a tener 2 tipos de reunión. Amén. Empezaron a reunirse. Entonces uno se queda admirado, porque lo que aquí hablamos es bíblico, hermanos. La Biblia lo enseña, y al ponerlo en práctica, al final, Dios, hermanos, Dios ha de dar grandes cosas que a veces ni las imaginamos, pero Dios hará grandes cosas en la vida de aquellos que se dispongan a trabajar en su obra. Ahora, la iglesia comenzó a tener 2 tipos de reuniones. Las reuniones en las casas, su inicio fue de esta manera, por no tener locales donde, hermanos, reunirse, y dice la Biblia, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, dice, con alegría y sencillez de corazón, dice. Eso es lo que, hermano, el sistema nos enseña, y eso es lo que nosotros hicimos. Una iglesia de 40 años, tenemos alrededor de más de 120,000 miembros en la iglesia central y muchas filiales. Pero ¿cómo se hacía, hermano? Tomando el modelo bíblico, y de esa manera Dios nos bendijo de una manera extraordinaria, porque Dios, hermano, yo le voy a decir algo: Dios honra a los que le honran. Sí, Dios jamás va a dejar a aquellos que tienen el deseo de avanzar en medio de esta ciudad donde hay muchos necesitados. Por eso la Biblia dice que partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Inclusive aquí se encuentra la cita bíblica de cómo la iglesia del Nuevo Testamento, igual que hoy, compartían el refrigerio. Ellos compartían el refrigerio, se reunían en las casas. Allí, hermano, allí se daba algo interesante, porque allí se instruía a los creyentes, y estos creyentes iban creciendo de tal manera que estos se convertían en líderes, y estos ganaban más almas, y el reino de los cielos se iba estableciendo poco a poco, e iba creciendo, hermano, porque ciertamente Dios respalda a aquellos que honran su palabra. Amén. Ahora, como dice, la iglesia comenzó a tener 2 tipos de reuniones: las reuniones en las casas.
Uno. Número dos, las reuniones en el templo. Dice la Biblia, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Ahora, el asunto, hermano, el asunto es, pero si no habían locales donde los cristianos pudieran reunirse, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que hermanos se reunían en el templo? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que los cristianos no tenemos templo. ¿Por qué, hermanos? Porque los templos son edificios donde se ofrecían sacrificios. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Los templos del antiguo tiempo, hermano, en esos templos se ofrecía sacrificio. Y el único sacrificio, hermano, ya fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario. O sea, nosotros ya no hacemos sacrificio, ¿verdad? El único sacrificio es Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, y por Él ahora somos nuevas criaturas para la gloria del Señor. Ahora, en el versículo se refiere, el templo judío se refiere, hermano, que era un lugar para reunirse. Pues, para empezar, era pequeño el lugar. Cuando la Biblia dice el templo, era para sacrificio. Ahora, no era un edificio para recibir personas, era al contrario, ¿no? Era un edificio para impedir la entrada a las personas. Ese era el templo. Sí, ese era el templo. El templo no era un lugar para recibir a las personas, era para impedir la entrada a las personas, hermano. Solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. Y fíjense, hermano, ustedes saben que una vez al año el sacerdote entraba a expiar el pecado de todo el pueblo. Y el sacerdote se amarraba una cuerda, hermanos. Se amarraba una cuerda, larga la cuerda, y un montón de campanitas le ponían a la cuerda. Y el sacerdote entraba al lugar santo, al lugar santísimo, a ofrecer, hermanos, a ofrecer el sacrificio para que el Señor perdonara a los pecadores. Y muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué el sacerdote entraba con una cuerda y en la cuerda iba un montón de campanitas? Era, hermanos, porque el pueblo estaba allá afuera. Si las campanitas se movían y sonaban, quería decir que estaba vivo. Si ya no sonaba, hermano, es que ya lo mató el Señor en la entrada. Entonces ellos querían estar seguros que el sacerdote iba avanzando en medio del templo hasta llegar al lugar santísimo y expiar el pecado de todo el pueblo. Entonces, si esa campanita sonaba y sonaba y sonaba, entonces decían, uy, ya va llegando, porque el pueblo necesitaba que le perdonaran sus pecados. Amén. Entonces, pero como le digo, el templo era solamente para que entrara cada año, una vez por año, el sacerdote para expiar el pecado. Entonces no era para recibir personas. Ahora, pero si no se podía entrar en el templo judío, ¿por qué la Biblia dice que los cristianos perseveraban en el templo? Ahora, habla de un lugar en el templo que era conocido como el patio de los gentiles. El patio de los gentiles, ubicado en una explanada grande donde pudieran caber todos los cristianos. Además, este era un lugar público donde podían dar testimonio de su fe. A eso se refiere. Ahora, resumiendo, hermanos, la iglesia apostólica usaba dos tipos de reuniones. Las celebraciones que se hacía en los lugares públicos. Amén. En Jerusalén lo hacía, en el patio del templo, pero en las otras ciudades en lugares amplios. Por ejemplo, en Filipos, Pablo predicaba junto al río, por ser un lugar donde se reunían en grupo. Allí predicaba el apóstol Pablo. Y un día de reposo salimos, dice la Biblia, afuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Esas eran las celebraciones. Ahora, las reuniones en las casas, que son las que hoy llamamos células, a esto se refería Pablo al decir, y como nada que fuese útil de rehuido, he rehuido de anunciaros y enseñaros, dice, públicamente y por las casas. No era costumbre
hermano, no era costumbre de las iglesias tener locales de reunión, no había. Se buscaba la forma de poder llevar la palabra de Dios a los necesitados. Y eso, hermano, eso fue interesante porque la iglesia, hermano, no tenía locales, pero usted sabe que tuvo un éxito enorme. Porque siempre que el evangelio se va a predicar, aunque no hayan locales, hermano, siempre Dios se va a mover de una manera extraordinaria en la vida de aquellos que se disponen a servir en su obra. Siempre Dios lo va a hacer. Entonces, uno ve, hermano, uno ve que ciertamente las reuniones en las casas empezaron a dar sus frutos. Que al principio cuesta, hermano, cuesta cuando uno no conoce el sistema, cuesta, pero cuando uno ya lo conoce, hermano, al final Dios va a ir haciendo una obra extraordinaria. Bueno, yo estuve dando este seminario en Nicaragua, hermano. Yo lo di en un día de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero fue maratón, una maratón, hermano, que ya no la quiero dar. Esa maratón ya no la quiero. Pero lo que le quiero decir que habían, hermano, esa iglesia ha crecido bastante. Esa iglesia ya tiene casi 300 miembros. Porque ellos están trabajando y están esforzándose y se les dejó todo el material y empezaron y lucharon y ahora tienen una iglesia grande en medio de ciudades, hermano, que hoy están muy conflictivas. Pero allí están, hermano, y lo bueno es que están siendo respaldados por Dios. Y esa es la base. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Venceremos y haremos cosas grandes para la gloria del Señor. Entonces a esto se refería Pablo al decir: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. No era costumbre de las iglesias tener locales de reunión. ¿Puede una iglesia que no tiene local perseverar o tener éxito? Históricamente, cuando la iglesia no ha tenido locales, sino solamente reuniones en las casas, es cuando más ha crecido la iglesia. Dato interesante: el local para culto cristiano más antiguo ha sido, hermano, ha sido encontrado y así también desenterrado de las ruinas de la ciudad de Dura, hermano, junto al río Éufrates, y data del año 232 de nuestra era. Es lo único que tenemos. Ahora, los primeros locales cristianos comenzaron a generalizarse hasta el año 312 de nuestra era. Ahora, durante sus primeros siglos la iglesia no tuvo lugares de reunión. Es la misma época cuando el cristianismo se propagó más rápidamente. No habían locales, pero la iglesia, hermano, estaba pero enfocada en hacer la obra de Dios. Y cuando hay una iglesia que tiene esa visión de crecer y de hacer cosas extraordinarias para la gloria del Señor, yo le digo, Dios jamás va a dejar a esa iglesia. Dios la va a bendecir, la va a sacar adelante y Dios le va a dar la victoria. Bueno, yo llevo una iglesia así como ustedes empezando. Entonces hoy esa iglesia, ¿sabe cuántos miembros tiene? 5,000 miembros. Y tienen el sistema. Y esa iglesia está, hermano, en el Valle de San Fernando, en Resida. Ahí está. 5,000 miembros. Entonces ustedes pueden soñar con mucho más. Dios los va a bendecir. Sí, Dios los va a bendecir. Yo siento que Dios va a hacer cosas extraordinarias en esta iglesia. Y uno se preocupa, dice, no vinieron. Pero es que miren, hermano, Dios no trabaja con la multitud. ¿Sabía eso? Trabaja con la minoría. Dios no trabaja, si usted recuerda de Gedeón, ¿verdad? Dios no trabaja con los miles, no, Dios trabajó solo con 300. Durante sus primeros siglos la iglesia no tuvo lugar de reunión en la misma época cuando el cristianismo
se propagó más rápidamente, empezó a crecer la iglesia del Señor. Eso significa que los locales de reunión no son determinantes para la iglesia cristiana. Siempre Dios ha de hacer, por ejemplo, en China, en la China comunista, actualmente son pocas las iglesias o los locales que el gobierno ha autorizado. Son poquitos. De manera que la iglesia china se reúne únicamente en células que funcionan en las casas. ¿Sí? ¿Y sabe cuántas conversiones producen? Hermanos, ¿cuántas conversiones producen diariamente? 20,000 conversiones diariamente en China. Y los hermanos están escondidos, en secreto. Pero allí en lo secreto, Dios hace cosas grandes, hermano. 20,000 conversiones diarias. Que al igual que la iglesia del Nuevo Testamento, no tienen locales por la persecución, hermano. Entonces lo que permitió tal propagación fue la evangelización que hizo en las casas. Por eso el abrir una célula y que haya uno de ustedes dispuesto pero a pelear y a morir por la causa, porque de eso se trata, hermano. Se trata de que usted tiene que entrarle con todo y entender que Dios lo ha llamado con un propósito y al final usted va a gozar, hombre. Porque Dios jamás lo va a dejar. ¿Dónde se reunía la iglesia entonces? En la casa de María. Ahí se reunía. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así se reunían, así, hermano, así ellos crecieron de una manera grande. Y Dios, aquel que se dispone a seguir, hermanos, a seguir sus huellas, al final siempre lo va a respaldar, no lo va a dejar. Imagínense, ¿dónde se reunían? En la casa de María. Y muchos estaban reunidos orando. También en la casa en la casa de Priscila y Aquila, ahí se reunían. En la casa de Ninfas, dice la Biblia. En la casa de Filemón, dice la palabra del Señor. Y entonces, claro, uno ve, hermanos, que la iglesia no dio llamada a estancarse, sino a seguir creciendo. Porque nosotros no tenemos un Dios chiquito, tenemos un Dios grande, hermano. Sí, tú y yo tenemos un Dios grande. Y ese Dios grande es el que nos va a sacar adelante. Nos va a sacar adelante. Amén, hermano. Nos va a sacar adelante. Ahora, la iglesia necesita dos tipos de reunión. Igual que las aves necesitan dos alas para volar, ¿verdad? Así la iglesia necesita, hermano, dos tipos de reuniones. Ahora, la iglesia del Nuevo Testamento, hermano, equilibraba sus reuniones en grandes y pequeñas, la celebración y la célula. Toda iglesia celular en el mundo da énfasis a ambas reuniones, a la celebración y a la célula. Ahora, estas dos reuniones, hermanos, de la iglesia del Nuevo Testamento, le permitieron superar la persecución. Porque la iglesia fue perseguida. O sea, el llevar la verdad, eso ameritaba persecución. Porque al mundo no le agrada. Al mundo no le agrada que usted se reúna en este lugar. No, el sistema es contrario a nosotros. Al mundo no le agrada, a Satanás no le agrada. ¿Por qué? Porque estos son lugares propicios donde las almas han de convertirse al evangelio. Y le digo, y cuando Dios hace la obra y cambia a un perdido, encuentra
a un pecador y lo libera del pecado y le da una vida nueva, al mundo no le agrada. ¿Sí? Y esa es la situación. Entonces, la iglesia, hermano, superó la persecución. La superó. Pero se reunían en las casas. O sea, nadie podía detener ese movimiento. Por eso los emperadores le tenían miedo a los cristianos. ¿Por qué creen que los mataban en el circo romano? ¿Por qué creen que quemaron Roma y le echaron las culpas a los creyentes? Les tenían miedo. Porque nuestros hermanos dieron sus vidas en la arena del circo romano. Pero ahí, hermano, ahí testificaban. Antes de morir, ellos le hablaban al público, a las personas, para que estas personas se arrepintieran y entendieran que ciertamente hay alguien que tiene salvación para sus vidas, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Superaron la persecución. No es que no la sufrieron, la superaron, hermano. O sea, cuando la persecución vino, la iglesia luchó más, peleó más, batalló más y no se detuvo hasta que alcanzó el objetivo. Y el objetivo de la iglesia era, hermano, era salvar a los hombres, libertar a los hombres del pecado y darles una vida nueva. Ese era el objetivo de estos creyentes que arriesgaban diariamente su vida por la causa del evangelio. Y entonces superaron la persecución. Así también penetraron el mundo. ¿Sí? Por medio de la reunión penetraron el mundo. No esperaron que el mundo entrara a sus edificios, pues no los tenían, sino que ellos entraron al mundo de casa en casa. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de esa manera, así vamos a lograr cambiar la sociedad en la que vivimos. Pero tenemos que penetrar en medio de la sociedad, pero lo tenemos que hacer, hermano, entrando al mundo de casa en casa. Sí, porque si ustedes se disponen, cosas grandes Dios hará con cada una de sus vidas. A veces uno llega a creer, es que yo no puedo hablar, hermano, y si aquí nadie puede hablar, hermano. Si aquí es Dios, hermano. Deje que Dios haga la obra. Usted solo entregue su vida y déle con todo, y Dios le va a respaldar y le va a dar la victoria. Sí, Dios va a hacer cosas grandes. Entonces, por eso es que, hermano, por eso es que nosotros trabajamos con células, porque esto al final da buen resultado. Mira, al principio cuesta que se corrió uno, que se corrió el otro y solo uno quedó, y ahí todos desanimados. No, hay que seguir perseverando, porque Dios tiene cosas grandes para ustedes. Hoy están aquí, mañana van a estar en un local más grande y va a estar lleno, hermano, y va a ir creciendo. Pero debemos de creerle a Dios. O sea, si no le creemos a Dios, no vamos a lograr nuestro objetivo, porque Dios eso demanda que todo aquel que es de el Señor tiene que creerle. Si tú le crees, Dios hará grandes cosas en tu vida. Si le creemos a Dios. Entonces, claro, vamos a superarlo todo. Vamos a penetrar el mundo. Y lo vamos a hacer, hermano, lo vamos a hacer de casa en casa. Y ahí les vamos a llevar el evangelio. Ahí les vamos a predicar la palabra de Dios. Y se dará cuenta que Dios hará cosas extraordinarias. Bueno, esos hermanos de Nicaragua me llaman hermanos, fíjense que estamos bien bendecidos. Gloria a Dios. Pero es porque, hermanos, le han creído a Dios. Entonces, lo que necesitamos es creerle a Dios. Eso es todo. Dice la Biblia que el que creyere, ese va a recibir la respuesta. Ahí le dice, el que toca, al que toca se le abre. Amén.
Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios y Dios hará grandes cosas, pero tenemos que levantarnos. Todo conlleva un esfuerzo, hermano. No es fácil, pero tampoco es difícil. No es fácil, pero tampoco difícil. Y Dios los va a sacar adelante. Amén, hermano. Dios los va a sacar adelante. Y entonces uno ve la historia del movimiento celular y se da cuenta, hermanos, que ciertamente Dios hace cosas extraordinarias. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos su obra. Y fíjense que tenemos la capacidad para hacerlo. Tenemos la capacidad para llevar la verdad, anunciar el evangelio, llevar la verdad a los necesitados. Y eso es, hermano, eso es lo que Dios nos manda. Para que de esa manera podamos tener mucha bendición, tenemos que creerle a Dios. Amén. Si le creemos, vamos a hacer cosas grandes. Eso es todo, hermano. No soy yo, es usted que tiene que creer. Es Dios quien va a hacer la obra, no soy yo, es Dios quien va a hacer la obra. Porque si nosotros le creemos, Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Pero ustedes tienen que empezar lo más pronto posible. Ustedes tienen que darle su hogar para que ahí se abra la reunión. Es que solo nosotros como familia somos. Al principio así es, pero Dios le ha dado carisma a usted. Usted tiene amistades, lléveselas. Pero hay que hacerlo, pues. Si usted lo hace, Dios le va a dar la victoria. Amén, hermano. Dios le va a dar la victoria. Entonces, así es como empezó el movimiento celular. Y quienes adoptamos ese sistema, Dios nos ha bendecido. Y eso queremos, que Dios los bendiga a ustedes también. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son de Dios también. Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Porque hemos sido lavados con la misma sangre. Y eso no lo podemos dudar. Dios quiere usar tu vida, pero tienes que levantarte. Y tienes que entender que Dios no te ha llamado solo para pasar el rato. Dios te ha llamado a pelear la buena batalla de la fe. Amén, hermano. Sí, Dios te ha llamado a ver cosas grandes, cosas extraordinarias. Y ciertamente las verás, porque Dios es fiel con aquellos que aman su palabra. Amén, hermanos. Bueno, ese sería el primer tema. Pero sí, la célula tienes que abrirla, hermano. Y tienes que empezar a trabajar ya. No mañana, ni el otro año. No, hay que empezar. Al principio te va a costar, sí, pero adelante. O sea, no hay nada que no cueste en esta vida, hermano. Todo cuesta, ¿verdad? Esto no es fácil. Hasta aquí Dios los ha traído y no ha sido fácil, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, hermano? No ha sido fácil. Luchas, pruebas, situaciones difíciles. No ha sido fácil. No creo que Dios te haya traído solo por traerte. Yo no creo eso. Dios te ha traído con un propósito. Y no te sueltes de Él. Porque grandes cosas Dios hará con cada uno de ustedes. Sí. Amén, hermano. Bueno, vamos a ver el tema de la vocación. La vocación, eso es bien importante. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4 verso 1, dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados. Así dice Pablo en su carta a los Efesios, en su capítulo 4 y verso 1. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados.
Ahora, este tema de la vocación es bien importantísimo, importante. Está bien saber de células, está bien, hermanos, aprender el sistema celular y trabajar arduamente, pero lo más importante que todo eso es la vocación. Amén. Es un tema muy importante e interesante también. Ahora, en el terreno espiritual, la vocación la definimos como el llamado que recibimos de Dios para servir en su obra. Esa es vocación. Eso es vocación. Y la definimos como el llamado que recibimos de Dios para servir en su obra. Ahora, usted sabe que vocación es la inclinación a cualquier estado, profesión, carrera, es decir, la facilidad con que las personas desarrollan habilidades que les permiten dedicarse a determinada actividad. Hay quienes que hacen trabajo y el trabajo que hacen les gusta, les encanta, les encanta. Entonces, cuando uno ve a esas personas que nunca se quejan del trabajo, sino que les agrada, es vocación, tienen vocación. Ahora, es por esa razón que en el mundo existen escuelas, talleres vocacionales, o sea, centros de estudios en donde puedan prepararse las personas con inclinación o facilidades o aptitudes para lo que son las especialidades de tales instituciones. Ahora, pero estamos hablando de la vocación en el término espiritual y decimos que es el llamado que viene de Dios a nuestra vida para servir a su obra. Es muy interesante, hermano, lo que se nos revela en este capítulo 4 de Efesios, ya que nos muestra que fuimos llamados con una vocación, porque si no, no estuviéramos aquí. Porque si no, usted no viniera a la iglesia. Entonces la pregunta es: ¿por qué viene a la iglesia? Es que ahí me gusta. No, no es eso. Es que a mí me agrada ahí, es que me quieren a mí. Pero sí, está bien, pero no es eso. Lo que pasa es, hermano, que el Señor nos trae. Y aquí, hermano, aquí nosotros entendemos que con un propósito el Señor nos ha llamado. Cuando uno ve, hermano, los hombres del ayer, ¿por qué cree que hicieron cosas extraordinarias? Porque tenían vocación. O sea, el llamado lo habían recibido de Dios. Y cuando un líder recibe el llamado de Dios, ese líder no se detiene. Ya que usted va a trabajar en la iglesia, en el área de las células, si es llamado de Dios, no va a retroceder. No va a retroceder. Pero si no tiene vocación, va a salir huyendo. Porque hay de todo. Hay de todo. Hay quienes se corren, pero hay otros que siguen peleando. Y siguen peleando y siguen luchando. Y eso es lo que necesitamos entender y formarnos ese concepto, que si Dios nos ha llamado, bien difícil podremos retroceder, bien difícil. Porque si recibimos el llamado de Dios, no nos vamos a detener. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Dios llegó a Abraham? El Señor llegó y le dijo a Abraham, le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham no era pobre, hermano. Era un hombre que tenía riquezas en su casa. Pero lo raro es que Abraham, hermanos, lo dejó todo y el Señor lo mandó al desierto, donde no había nada. Ahora la pregunta es: ¿por qué accedió Abraham a ir a un lugar donde no había nada?
¿Sabe por qué? Porque le creyó a Dios. Y porque estaba consciente que el Señor lo había llamado. Si no fue cualquier persona que lo llamó, hermanos. El Señor llegó y le habló. Y le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra donde yo te voy a indicar. Y Abraham, hermanos, le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó. Claro, Abraham no fue un hombre perfecto, porque muchas veces nos equivocamos. Era un hombre común y corriente, de carne y hueso como nosotros, que tenía sus fallas, sus faltas. O sea, dejaría de ser humano, ¿verdad? Si él hubiera sido un hombre perfecto. No era un hombre perfecto. Entonces uno ve, hermanos, que ciertamente Abraham recibió el llamado de Dios. Ahora, si uno ve todo lo que sucedió en el camino, todo lo que lo que sucedió, hermano, y transcurrió en su vida, uno se queda asombrado, ¿verdad? Porque no crean que fue fácil la vida de Abraham. Pero él lo superó todo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Porque sabía que Dios lo había llamado. Es que cuando hay alguien que le cree a Dios y sabe que Dios lo ha llamado, ese jamás va a retroceder. Aunque otros le digan: mira, deja la iglesia, mira, que aquí, que allá, que... Usted no retrocede. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo ha llamado, ¿verdad? Y si Dios lo ha llamado, ciertamente Él lo va a sostener. O sea, Dios no lo va a dejar jamás. Y eso es lo que nos revela la Biblia, la palabra del Señor, cuando se habla de Abraham, cuando se habla de Moisés, hermano. Que pelearon la buena batalla, que hicieron cosas fuera de lo común, porque ciertamente tenían vocación. Entonces, si el líder tiene vocación, se va a convertir en un líder exitoso. Si ese líder tiene vocación, se va a convertir en un líder fuerte en la obra de Dios. Se va a convertir en un hombre fuerte, un hombre de marfil en medio de este mundo. ¿Por qué? Porque está consciente que ha recibido el llamado de Dios para servir en su obra. Y eso nadie se lo va a quitar. Aunque otros quieran, ¿verdad? No, eso no se va a poder. A uno la gente le dice: mire, ¿por qué no se va mejor? Mire, qué tanto problema en la iglesia, hermano. Váyase. Una vez un hermano me dijo: váyase para Estados Unidos, usted tiene visa, váyase. Hace como 10, 12 años. Váyase, ¿qué está haciendo aquí? Que le gustan los problemas. No es que me gusten los problemas. Y quizás a usted así le han dicho: ¿y ya para qué? No tiene caso seguir. Dice. ¿Y quién le ha dicho eso? No es así. O sea, cuando Dios lo llama a uno, cuando se recibe el llamado de Dios, cuando tenemos vocación, no hay nada que pueda hacernos retroceder. Nada. Y por eso estamos aquí. Porque nada ha podido. Enfermedades, problemas, situaciones difíciles, de todo ha habido. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado. Y si tenemos la vocación, nadie nos podrá detener. Nadie te podrá detener. Aunque veas el día gris, no importa. Al final vas a ver la luz. Porque tú no estás solo. El que te ha llamado es fiel y poderoso para guardar tu vida de principio a fin. Ahora, es bien interesante. Aquí se nos revela en este versículo, ya que nos muestra que fuimos llamados con una vocación, que consiste en el llamado que Dios nos hizo a abandonar el pecado y volvernos a Él. Lo dejamos todo
y nos volvimos a Él, lo cual pudimos hacer gracias a la operación divina en nuestros corazones. Pues nosotros, hermanos, que estamos en Cristo, gozamos de la vocación divina, pues somos nuevas criaturas. Pablo dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice. Porque gozamos, hermano, gozamos de la presencia de Dios y de la vocación. Y estamos conscientes que hoy Dios ha hecho cosas grandes con cada uno de nosotros. De modo que si, así como el nacer en la vida natural, venimos con alguna vocación, también al nacer de nuevo, nacemos con una nueva vocación espiritual, la de servir al Señor. Y eso de servirle a Dios es lo más lindo, pues usted lo sabe. Amén. Ahora, en la Biblia encontramos ejemplos del desarrollo del plan de Dios para algunos de sus siervos, como Abraham, como Pablo, como Ananías de Damasco y otros. Y ustedes saben que los salvó y luego los llamó para que le sirviesen y los envió a predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo. ¿Que creen que Pablo aguantó tanto? Lo hizo porque él estaba consciente que el Señor lo había llamado. Él decía: yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa. Yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Yo lo que quiero es servirle a Él. Si Él murió por mí, decía Pablo, ¿cómo yo no voy a entregar mi vida por Él? Lo apedreaban, hermano, y los que lo apedreaban creían que ya estaba muerto. Se levantaba todo herido, golpeado, y el siguiente día ya estaba ya hablando de Jesús. ¿Y sabe qué pasaba con los demás discípulos? Le preguntaba: ¿y dónde te hicieron eso? Allá a la vuelta están regalando todo lo que yo tengo ahorita, los golpes y todo lo que tengo. O sea, querían padecer por la causa de Dios. Porque de esa manera, hermano, de esa manera se fortalecían en la obra del Señor. En medio del vituperio, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, ahí Dios los sacaba adelante. Pero ¿por qué aguantaba tanto Pablo? Peligro de ladrones, naufragio, cárceles, calabozos. Porque tenía vocación. Y cuando hay un líder que tiene vocación, ese jamás retrocede. Jamás. Pase lo que pase, ese líder sigue siendo fiel a Dios hasta la muerte. Hasta la muerte. Ahora, ¿en qué se refleja la vocación? En la convicción de ser llamados a servir. O sea, nosotros tenemos convicción de que hemos sido llamados a servir. Y el líder tiene que tener esa convicción y entender que Dios lo ha llamado a servir, no a demorarse, no a pasar el tiempo. Dios lo ha llamado a pelear, hermanos, la buena batalla. Y usted no puede retroceder. Usted puede hacer cualquier cosa menos retroceder. No puede. Si Dios lo ha llamado, usted tiene una convicción amplia. Tiene la convicción de que Dios lo ha llamado. Y si Dios lo ha llamado, entienda que Él lo va a sostener. Si nosotros no estamos por nadie, es que no vamos a alcanzar a pagar, es que no va a alcanzar aquí. Olvídese de eso, solo créale a Dios, déjeselo a Dios. ¿Sí? Si le creemos a Dios, hermanos, cosas grandes Dios hará con cada uno de nosotros. Entonces, si tenemos la convicción de que hemos sido llamados por el Señor, nada nos va a detener. Nada. Nada. Entonces, ahí se refleja la vocación, en la convicción de ser llamados a servir. Y no
retroceder jamás. ¿Sí? También, hermanos, en la disposición de negarnos y privarnos del reposo y comodidades con tal de que otros conozcan la gracia del Señor y sean alimentados en la fe. Aquí andan ustedes trabajados, cargados, cansados, con ganas de ir a dormir ya. Una semana fuerte, dura, difícil. ¿Pero por qué están aquí? Porque aman a Dios. Y el que tiene vocación se dispone a negarse. Porque ese que tiene vocación se dispone a negarse con tal que otros sean beneficiados con el Evangelio. ¿Sí? Porque lo que queremos es que otros conozcan la gracia de Dios, porque usted sabe que sin la gracia de Dios no somos nada. ¿Sí? Sin la gracia de Dios tú y yo no somos nada. Pero con la gracia de Dios hacemos cosas lindas y extraordinarias. Con la gracia de Dios, hermano, hacemos cosas grandes. Y nuestro deseo es que otros también sean alimentados en la fe y que entiendan que el Señor les ama y que nunca el Señor va a abandonarlos. Entonces, el que llamó de Dios se dispone a negarse a todo, de todo, con tal que otros reciban la verdad que es necesaria para los perdidos, porque la verdad, dice la Biblia, hace libre a los hombres. Eso dice la Biblia. También, hermano, se refleja la vocación en la santificación. O sea, el que es llamado de Dios se santifica. ¿Sí? Se santifica. El que es llamado de Dios se santifica. Busca de Dios, se esfuerza por meterse cada día más y más en la presencia de Dios, porque eso es clave en la obra del Señor, la santificación. ¿Sí? Y si uno ve los hombres del ayer, eran hombres que se santificaban a Dios, se santificaban para Dios, y entonces eso los hacía hacerse fuerte en medio de la sociedad, porque Dios estaba con ellos. Entonces, el que tiene vocación se santifica. Sí, se santifica. También, hermanos, la vocación se refleja en la devoción, el fervor, el deseo, el amor para con la obra de Dios. O sea, aquel que se vuelve fervoroso por la obra de Dios, que tiene el deseo de hacer cosas grandes para Dios. Sí, y ese siempre va a ir un paso adelante de los demás, porque sabe que Dios lo ha llamado. Y si Dios nos llama, no hay nadie que nos detenga. ¿Por qué? Porque Dios llama. Fíjese, Dios llama. ¿Se acuerdan Moisés? Vio la zarza que ardía. Y Moisés dijo, voy a ir a ver esta grande visión. Y Moisés fue a ver la zarza que ardía. Estaba impactado porque la zarza ardía y no se apagaba. Y fue a ver y cuando llegó, el Señor le habló y le dijo, Moisés, le dijo, quita tu calzado, porque el lugar donde estás santo es. Entonces Moisés se despojó del calzado y, hermano, escuchó la voz del Señor. Desde ese día, Moisés ya no era el mismo. Fue un hombre diferente, que lo afrontó todo, que peleó la buena batalla, que hizo cosas grandes. ¿Por qué? Porque recibió la vocación, el llamado de Dios.
Y cuando Dios llama, ciertamente cosas grandes Dios hará con cada una de nuestras vidas. Amén, hermano. Dios hará cosas grandes, porque Dios siempre va a estar ahí con aquellos que quieren hacer su obra. Entonces, si nosotros somos llamados, tenemos esa vocación, el llamado de Dios, adelante, hagamos la obra y el resultado será positivo. Grandes cosas haremos con la ayuda, con el poder de Dios. En medio de esta ciudad haremos cosas grandes. Y eso es bien importante. La vocación es bien importante. Porque si Dios no nos llama, no podemos hacer nada. Pero si Dios nos llama y hemos recibido el llamado de Dios, entonces Dios nos dará la victoria cada día. Sí, Dios nos dará la victoria. Por eso es que no retrocedemos. Porque aunque vengan problemas, no nos movemos. Vienen unos, se van otros, vienen otros, se van otros y así. Pero nosotros no nos movemos. Allá hay una hermana en la iglesia que algunos decían, no, esa hermana no creo que dure mucho. Y los que dijeron eso ya no están y ella ahí está todavía. Y bien fiel a la obra de Dios. Y ven otros, como uno, hay personas que no ven, ¿verdad? Solo ven lo externo. Y creen que a fulano no va a durar. Dice, al final fue el que se fue. Y ahí quedó. Y ahí le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el llamado de Dios. Y esa gente no se va a detener. Esa gente va a pelear. El que recibe el llamado de Dios va a pelear hasta la muerte. Y va a luchar, y va a pelear, y va a batallar. Y se va a establecer, hermano. Y va a establecer el reino de los cielos en medio de esta tierra. Y no va a haber nada que lo detenga. Si Dios nos ha llamado, nada nos podrá detener. Y aunque vengan a decirle lo que le quieran decir, hermano, que no vamos a poder, que no alcanzamos, que aquí, que allá, no, usted no haga caso. Si Dios le ha llamado, siga adelante, porque yo siempre he creído que el Señor jamás nos va a dejar. Sí. Yo al principio en el ministerio quería, cuando vinieron los primeros choques, los problemas, llegó una voz a mí que me dijo, no fue una persona, una voz que me dijo, me andate tanto problema. Yo le decía al Señor, yo quizás voy a tirarle todo y me voy de aquí. Llega otro, en vez de animarme, otro pastor me dice, ¿dónde estás? Me dijo, en tal parte. Ese pueblo es duro, me dijo. No creo que aguantes tanto, me dijo. En vez de ayudarle a uno, lo truncan, vea. Así hay gente que tienen boca solo para abrir. Sí. Hay gente que solo tiene boca solo para hablar necedad. No crea, yo quería irme, hermano. Quería dejarlo todo. Pero hasta aquí Dios nos ha guardado. Dios lo detiene a uno. Cuando Dios lo llama a uno, Dios lo detiene. Es una escuela. El liderazgo es una escuela. Tenemos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Y todos aquellos que han recibido la vocación, el llamado de Dios, han pasado por el valle de la sombra y de la muerte. Pero ¿qué decía el salmista? Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a venir problemas. Otros van a pedir nuestra cabeza. Sí, va a haber de todo, pero si el Señor no la cede, nadie le puede tocar la cabeza. Sí. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista tenía vocación, tenía seguidores, era un hombre de Dios. Pero allá estaba preso. Y de allá señalaba el pecado a Herodes.
Pero como tenía vocación no lo tocaban. Pero hay un momento que lo tocaron y le arrancaron la cabeza, pero sucedió cuando Dios así lo quiso. Antes de ese momento nadie a Juan podía tocar, ni Herodes. ¿Por qué cree? Porque Juan tenía vocación. Sabía que el Señor lo había llamado. Y él estaba satisfecho de saber de que Jesús ya había entrado en acción. Porque sus discípulos llegaban a mirar, hermano, es que el enemigo es bien astuto. Ahí anda otro que tiene más gente que tú, hermano Juan. Empezaron a quererlo, ¿verdad? Se ve bien gracioso y sencillo aquí, ¿verdad? Pero es la verdad, hermano. Empezaron a decirle, mira, hermano, ahí anda otro que viera que toda la gente lo sigue y no puede ser, y que vayan y pregúntenle si es el que esperamos. Y se van. Y el Señor le da la orden, díganle a Juan, vean todo y díganle qué es lo que pasa. El que dijo Juan, a él sigan, hombre, váyanse detrás de él porque ese es el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Juan tenía vocación, sabía que el Señor lo había llamado. Y si Dios nos llama, hermano, nadie nos podrá hacer frente. Aunque no es fácil. No sé, cuando hablamos del ministerio, ¿cuántas veces la hermana que está a cargo aquí en el ministerio ha querido salir corriendo? Bueno, yo cada año me dan ganas de irme. Sí, así como lo oyen, cada año quiero renunciar. Llevo 20 años y cada año quiero renunciar de estar en el ministerio. Y cada año quiero renunciar. No hay año que no quiera irme. Pero ¿por qué no me voy? Porque ya no me mando solo. Y nosotros como líderes, los que somos ministros, los que son líderes, ya no nos mandamos solos. Ya no podemos, hermano. Ahora lo que corresponde es que tenemos que trabajar en la obra. Ustedes son las bases de esta iglesia y ustedes verán el crecimiento en esta iglesia, pero tienen que crecer juntamente. Aquí con todos tienen que crecer y tienen que luchar, hermano. No le dejen solo la carga a la hermana, luchen, apoyen, tomen iniciativa y hagan sus células, hombre, y traigan a la gente, porque de eso se trata. Y de esa manera Dios nos va a bendecir. Porque lo que yo sé que aquel que ha recibido la vocación es ya no retrocede, ya no vuelve atrás. ¿Por qué? Porque Dios lo ha elegido. Y entonces no nos toca más que decirle, trabaje, pelee la buena batalla, siga adelante, que Dios no lo va a dejar, jamás. Aunque pasemos momentos difíciles, Dios no nos va a dejar, nunca. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. O sea, quiere decir que hasta el fin es hasta el fin. Nunca Dios nos va a dejar. Pero tenemos que luchar, trabajar en un mismo sentir, como un solo equipo, trabajar y hacer la obra. Y se va a dar cuenta que si todos jalamos la cuerda para un mismo lado, entonces ahí veremos cosas grandes para la gloria del Señor. A veces lo que sucede es que unos quieren correr para un lado, otros para otro y así. No, así no se puede. Aquí o tenemos la misma visión o no tenemos la misma visión. Aquí todos hay que jalar juntos. Porque por ahí dice el dicho popular, ¿verdad? La unión hace la fuerza. Y es verdad. Dios hará grandes cosas. ¿Por qué? Porque tú eres especial para Dios. O sea, tú no eres cualquier cosa, hermano. Tú eres especial para Dios. Y tienes, miren, hermano, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero sé que tú tienes un potencial muy grande.
un potencial tan grande que ni tú mismo te lo has descubierto, pero sí lo tienes, sí lo tienes. Así es que adelante. Si Dios nos ha llamado, trabaje, luche, esfuérzase, pelee la buena batalla, apoye la obra, traiga a los invitados, luche. Yo sé que no es fácil en esta ciudad, pero Dios no lo va a dejar. Dios le va a sacar adelante. Amén, hermanos. Entonces esa es la vocación, el llamado que recibimos de Dios para servir en su obra. Y si esa vocación la tenemos, ya nadie nos puede detener. Nada, ni nadie podrá separarnos de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces esa es la vocación, el llamado que recibimos de Dios. Cuando hay vocación, no se retrocede. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver el último tema, que es la visión. El último tema, el tercer tema, ¿verdad? La visión. Ahora, definimos la visión, hermanos, como aquella revelación que Dios da a sus siervos, para que estos conozcan lo que Dios quiere hacer con su pueblo, así como en el momento en que lo quiere hacer. La visión la recibe el siervo de Dios. Y este líder que Dios ha puesto en medio de la iglesia, hermanos, lo comparte con el pueblo, a fin de que todos se identifiquen con su visión. Pero nosotros como ministros tenemos una visión de parte de Dios. Pues sí, porque yo sé lo que quiero hacer en la vida. Yo tengo una visión. Entonces, por eso digo, la visión la definimos como aquella revelación que Dios da a sus siervos, para que estos la compartan con su pueblo. El líder es el líder y tiene que tener una visión y compartirla con los demás. Entonces, la visión la recibe el líder y este viene y la comparte al pueblo, y todos vienen y se identifican con esa visión. Ahora, esto es algo muy importante, hermano, muy importante, porque si tenemos visión no estamos ciegos. Si usted ve un ciego, no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van a tropezar. Entonces, nosotros como líderes tenemos que tener visión. Visión. O sea, nosotros tenemos que ver más allá. Porque en la iglesia viene todo el pueblo cuando nos congregamos los días que hay servicio. Pero ellos no tienen la visión que nosotros tenemos. O sea, nosotros sí tenemos la visión. Y entonces hay que mostrarles, enseñarles las grandes cosas que Dios quiere hacer. Sí, porque hay líderes o personas, o creyentes, mejor dicho, que no se sienten capaces de realizar la obra de Dios. Como nosotros tenemos la visión, sabemos que aunque no se siente capaz, detrás de ese que se siente incapaz, hay un hombre de grandes capacidades. Sí, porque como le digo, a veces uno cree que fulano no va a dar resultado, y es el que más resultado da al final. ¿Sí? Y aquellos que vienen empujando fuerte, que bajo los son llamarada de tusa. Sabía que rápido se quema, no dura nada. Eso es lo que pasa. Entonces nosotros tenemos la visión de Dios. Y con la visión de Dios, con esa revelación, nosotros podemos hacer cosas grandes. Sí, cosas grandes. Porque la visión la recibe el siervo de Dios. Y entonces como líderes tenemos que, hermanos, compartirla al pueblo a fin de que todos se identifiquen con su visión. Y de esa manera poder alcanzar los objetivos
que para muchos es imposible. Pero hay una hermana en la iglesia que dice, ¿para qué están haciendo un edificio tan grande? La visión de ella es un edificio chiquito. Así dijo. Un día dijo, pero ella es muy hermana, muy fiel a la obra, muy linda en la obra. Pero ella se puso a pensar, ¿verdad? Dije, ¿para qué están haciendo un edificio para 1,200 personas? Sencillo, hermana, le dijo, para llenarlo. Y no cree que es muy grande. Así. No cree usted. Pero ella bien sencilla. Y no cree que eso es muy grande. No, si es la visión del siervo. Usted tiene que entender y tiene que meterse a la visión de nosotros también. Sí. Entonces, la visión la recibe el siervo de Dios. El líder recibe la visión. Y con esa visión que recibe, va a tener efectividad en su célula. ¿Sí? Porque Dios le va a hablar a usted. Alguien me dice, bueno, ¿y cómo es eso que Dios me va a hablar? Yo nunca, ni he oído eso, nunca. Pero Dios siempre habla. Lo que pasa es que nosotros somos tardos para oír. ¿Sí? O sea, no es que Dios no hable, si Dios habla desde el principio. Pero lo que pasa es que nosotros hemos oído sordos y no atendemos la voz de Dios. Si Dios dice que vamos a crecer aquí, hermano. Sí, porque de eso se trata el seminario, de que usted salga empapado y que esté listo a pelear la buena batalla, no a quedarse lo mismo, ¿verdad? Porque no hay nada sirve, hermano. No, usted tiene que poner en práctica y decir, bueno, la vocación la tengo, sí, la visión también, tengo que pelear la buena batalla y hacer la obra de Dios. O sea, esto es algo importante. Es bien importante que el líder tenga la visión y la comparta. Porque a veces uno llega, hermano, por ejemplo, a una reunión, está el anfitrión, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo está organizado lo que es el trabajo en la obra de Dios. Y entonces usted se va a dar cuenta que el anfitrión es aquel que da su casa para que ahí se haga la reunión. Hay anfitriones que dicen, ay, hermano, de aquí no creo que venga gente. Entonces ya empezamos con problemas. Pero si el líder dice, sí, tiene razón, hermana, no va a venir nadie, ¿vale? Imagínense qué gran visión tienen los dos, el líder y el anfitrión. Arruinados, hermano. Yo llegué a una reunión cuando era líder, ¿verdad? En los años 90. Y hermano, y llego, ay, hermano, me dijo el anfitrión, yo creo que aquí no va a venir nadie. Porque habrá pasado si yo me pongo a la par de ella a seguirle la corriente. Me arruino yo también. No, le dije, mire, hermanita, aquí con esas cosas usted no me ande. Deje de actuar negativamente, que ya va a venir gente aquí. Hermano, tuvimos una reunión de 40, 50 personas en la casa. Pero si yo le creo al anfitrión, se acaba la visión, se acaba todo. No, el líder transmite la visión. Si el anfitrión o el pueblo dice no se puede, usted tiene que ser optimista y entender que Dios le ha dado fe para que le crea. Bueno, Moisés, usted ve el típico Moisés, llega, hermano, hizo grandes cosas, las plagas de Egipto, hermano, sacó al pueblo de la esclavitud y llegó, hermanos, llegó al obstáculo que era el mar y vino y levantó su oración a Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Moisés le dijo, ya no es hora de que me estés pidiendo, ordena al mar que se abra. Porque todos estaban diciendo, nos trajiste a morir aquí. Es que el hermano nos trajo a este lugar a morir, nos dice. O que el hermano pastor nos trajo aquí a esta ciudad de El Salvador a morir, nos dice.
gente así piensa, pero usted tiene que pensar diferente, de acuerdo a la vocación y de acuerdo a lo revelado por Dios, que es la visión. Y si usted tiene visión, hermano, va a hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de visión hablamos de fe. De eso se trata. Entonces, cuando Moisés levantó el báculo, el mar se abrió y todos los debilitados que estaban ahí y que venían, hermanos, venían quejándose en el camino, que no habían tumbas allá, que no nos dejaban, allá no éramos muertos, que no sé qué, y empezaron. Pero cuando vieron el mar que se abrió, pasaron en seco y todavía iban murmurando. Es que así es el pueblo. El pueblo es pueblo, por eso, y valga la redundancia, se llama pueblo, porque muchas veces se vuelve incrédulo. Hay que estarlo motivando, inyectándole la visión, enseñándole la revelación de Dios y diciéndole: vamos a vencer, vamos a salir adelante, no nos van a detener, porque Dios ya me reveló que va a hacer cosas grandes en este lugar. Y si usted se mantiene firme en esa visión, lo va a lograr. Ahora, no es requisito que todos estén de acuerdo, ¿verdad? Si usted tiene la visión de Dios, el llamado y la visión de Dios, Dios le va a dar la victoria. Pero usted tiene que enseñarle a los demás que Dios hará grandes cosas. Y Dios no se va a detener por uno que sea negativo. No, Dios no se va a detener por 2 o 3 que sean negativos. No, Dios va a seguir su proyecto con aquel líder que ha llamado. Dios va a seguir su proyecto con el ministro que ha llamado. Dios va a seguir el proyecto, hermano. Y Dios a nadie va a dejar jamás. Y nadie puede detener a Dios. Entonces la visión, hermano, la visión ciertamente, si la tenemos nosotros, tenemos que inyectarla a los demás y decirle: sí se puede, hermano. Es que no se puede, porque esa palabra es clave para la derrota. No se puede. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Dice la Biblia que Saúl estaba endemoniado, un demonio lo atormentaba, estaba endiablado, se había apartado de Dios. El ejército temblando en el campo de batalla. Goliat se había enfurecido y se había crecido. Ahí llegó un hombre joven que tenía visión. Y cuando vio, analizó al gigante y dijo: bueno, ¿y quién es este incircunciso, pues, que está maltratando al pueblo de Dios? Que no hay aquí hombres que peleen. Ahí estaban los hermanos de él. ¡Shh! Sí, que este cipote es metido. Andate para la casa. No, es que me manda mi papi Isaí, que aquí les traigo la crema y el queso y las cuajadas. La lechita aquí viene fresca. Sí, pero no estés hablando tanto. No sé si es verdad, pues. David había visto ya a Goliat. Y la visión de David era diferente a la visión del ejército. ¿Por qué? Porque David no veía con sus ojos, veía con los ojos de Dios. Entonces el ejército veía a Goliat de arriba para abajo, perdón, de abajo para arriba. Y David, cuando llegó, lo vio al revés. El ejército lo vio de abajo para arriba y David lo vio de arriba para abajo. Entonces la visión de David era más amplia. Y David sabía que eso estaba fácil de vencerlo, pero no había nadie que lo hiciera. Al final David lo venció, porque tenía visión. Y le enseñó a los demás que con la revelación de Dios vamos a triunfar en la vida. Si tenemos la visión de Dios, la revelación de Dios, vamos a vencer. Sí, vamos a vencer. O sea, la visión es la que hace que el hombre llamado de Dios no se detenga ante ningún obstáculo. Y ustedes no se detengan, hermano. Aunque les digan que se va a salir el mar, ¿verdad? Déjenlo. Si el mar
Al mar Dios le puso límite. Y de darle, pues Dios sabe por qué, pero no se va a salir. ¿Sí? Entonces, hermano, la visión es la que hace que el hombre llamado de Dios no se detenga de nada. Porque nosotros no vemos lo que nuestros ojos ven, sino que vemos con los ojos de Dios. O sea, cuando nuestra vida o nuestra mirada está anclada en el blanco perfecto que es Cristo, hermano, ahí vamos bien y vamos a hacer cosas grandes, simple y sencillamente. Entonces el hombre llamado de Dios no se va a detener por ningún obstáculo. Aquel que tiene visión no se va a detener. ¿Por qué? Porque él sabe lo que quiere. Usted tiene que saber qué es lo que quiere. Usted tiene que saber por qué está aquí. ¿Qué es lo que Dios tiene para usted? Nosotros tenemos que saberlo, porque nada nos va a detener. El que tiene la visión de Dios, ese no se detiene. Nomás cierra los ojos y ve cosas grandes, lleno total, una iglesia pero numerosa. Entonces esa es la visión, hermano, y hay que transmitirla, porque ustedes tienen un potencial muy grande. Y con esta minoría ustedes van a hacer cosas grandes. ¿Sí? Los hombres de Dios, ¿verdad? Los hombres de Dios de todos los tiempos pudieron engendrar en la vejez. Sí, las estériles daban a luz. Liberar al pueblo de Dios de sus adversarios. Abrieron el mar como Moisés. Taparon bocas de leones y reformaron la iglesia. Hicieron cosas grandes. Todo porque, hermanos, tenían visión. Con la visión nosotros vamos a hacer cosas grandes. Ahora nuestro Señor Jesucristo advirtió que los fariseos estaban ciegos al no comprender sus propósitos. Entonces los fariseos se enojaban. El Señor los llamó ciegos, porque ellos no tenían visión, no podían ver lo que Dios en realidad iba a realizar en medio de este mundo. Ahora, la visión de la que hablamos es la que tuvieron los antiguos hombres de Dios. En Hebreos se habla, el capítulo 11, ahí están todos los hombres. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice. Nosotros no necesitamos verlo, hermano. Solo necesitamos creer. No necesita verlo. No, solo créale a Dios. Y entonces Dios hará grandes cosas. Porque al que cree todo le es posible. Ahora, esta fe genuina es sinónimo de visión. Visión, fe, visión. Amén, hermano. Ahora, los creyentes de hoy tenemos la misma responsabilidad que los antiguos, según lo que dice el libro de los Hebreos. Por tanto nosotros, dice, también teniendo en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice Hebreos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, si nosotros ponemos la mirada en Jesús, vamos a tener todo lo que nos propongamos en esta vida. Vamos a hacer cosas grandes. Dios les dará cosas grandes, inimaginables. Eso Dios hará. Ahora, ¿en qué se refleja la visión? ¿En qué hace que el que la posee, hermano, sea dinámico, incansable? Y ahí es de aprovechar de esos hermanos, ¿verdad? Que son incansables, que ahí andan, hermano, dinámicos, incansables. Es de inyectarles la fe, la visión.
Y esos, hermanos, cumplirán el objetivo en la obra de Dios. Amén. Sí, los que tienen la visión son aquellos que se hacen incontenibles. Sí, porque saben que el Señor los va a sostener y les va a dar la victoria sobre todas las cosas, sobre todos los obstáculos, sobre todos los enemigos que puedan haber. Por lo tanto, ellos no ven barreras ni imposibles, sino el triunfo de Dios sobre ellos. Ese es el que tiene visión. El que tiene visión, ese no lo detiene nada, hermano. Ve difícil el obstáculo, otros lo ven difícil. Él no, hombre, si se puede, dice. Y el otro dice, no, es que fíjese, ¿cómo no se puede? Y eso sucedió cuando mandaron a los espías. ¿Se acuerdan? Solo 2 creyeron: Josué y Caleb. Todos dijeron, no se puede, no se puede, no. Aquí en esta ciudad no se puede. No creo que crezcamos, no creo. No, vamos a estar toda la vida los mismos. No. Esos son incrédulos. Si nos dejamos engañar por ellos, fracasamos. Y nos unimos al fracaso de ellos, seremos más fracasados todavía. Entonces, ellos dicen no se puede, pero tú tienes que decir sí se puede. Ellos dicen no creo, usted dice yo sí creo porque tengo la visión de Dios. Y entonces Dios te va a bendecir. ¿Sí? Porque siempre. Ahí llegaron los espías, regresaron, todos dijeron, pasaron el reporte, difícil, no se puede. Está duro eso ahí, hermano, no se puede. Mucha nieve en invierno, no se puede. Mucho calor en el verano, no se puede. Y entonces, ¿qué quieren? Fácil las cosas. Porque todos lo queremos fácil. Yo como no quisiera tener una iglesia, una mega iglesia, voy a preguntarle al pastor cuánto le ha costado. Y a todos los que le apoyan, los que surgieron con él. Todos dijeron no se puede, no hermano, estamos mal, busquemos otra ruta alterna. Pero habían 2 que dijeron sí se puede, hermano. Bueno, el viejito Caleb, cuando ya estaba viejito, 85 años. Mira la visión de él. Hermano, le dijo a José, quiero mi herencia, le dijo. Está bien, hermano, vaya, agárrela. Vaya, es suya. Le llevó a su familia, pero ahí había un gigante. Pero venció. Entonces, ¿por qué le creyó a Dios? Tenía fe, tenía visión. Entonces, estos que tienen la visión se vuelven incontenibles. Se vuelven incontenibles. Le creen a Dios. Aunque hay obstáculos, dicen, no, los vamos a superar. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. O sea, para nosotros es imposible todo, pero para Dios no. Ahora, lo único que demanda el Señor es que tengamos visión, tengamos fe, pues le creamos a Dios. Eso es todo. Que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Para mí mismo, decía Pablo. O sea, mi deseo es terminar la carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios, decía Pablo. Él estaba dispuesto a todo, hermano, por hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tenía la revelación de Dios. Dios se le había revelado, Dios no lo dejaba en ningún momento. Bueno, ustedes recuerdan el naufragio. O sea, para todos ya iban a perecer. Pero dice la Biblia que llegó el ángel del Señor y habló con Pablo.
y le prometió de que nadie se iba a perder. Todo se iba a acabar la embarcación, pero nadie iba a morir. Recibió la revelación de Dios. ¿Y qué hizo? Fue a notificarles a todos. Les dijo, miren, fíjense que vamos a tener problemas. Agárrense fuerte, porque la embarcación se va a quebrar. Pero estuvo el ángel del Señor conmigo anoche. Se me reveló y me dijo que la embarcación se va a quebrar, pero nadie se va a morir. Recibió la revelación de Dios. Entonces, ¿pero qué hizo Pablo? Creerle, hermano. O sea, nosotros lo vemos así, ¿verdad? La figura, pero no es lo mismo estar en el momento, ¿verdad? Y ver cómo se tambaleaba esa embarcación y cómo rugía el mar. Si yo, hermano, solo lo veo así, las olas que ven, ya le tengo miedo y me hago a un lado. Bueno, llevo como 30, 40 años de no meterme al agua, al mar. Le tengo miedo. Yo voy a la playa, pero yo solo a ver de lejos, no me meto. Ya no digamos en una embarcación y un huracán como ese. Y que otro llegue a decir que se va a quebrar la embarcación, pero que nadie se va a morir. ¿Y quién le va a creer eso a usted? Si está mar afuera, ¿cómo? Entonces, pero Pablo les hizo hincapié. El Señor me lo reveló. Y nadie va a morir. Todos se salvarán. Y todos se salvaron. El único percance fue a Pablo, lo mordió una serpiente. Dice la Biblia que se la sacudió y la tiró al fuego. Y fíjese cómo es la gente, dijeron los lugareños. Escapó del juicio del mar, pero no pudo escapar de la serpiente, porque la serpiente es venenosa. Y todos esperando enfrente de él a ver a qué hora iba a caer. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, se pasó el tiempo y no caía el hombre. ¿Por qué cree que no caía? Porque Dios estaba con él. Porque él le había creído a Dios. Entonces todos recibieron la visión de él. Y Pablo la transmitió. Y todos ellos creyeron que ciertamente él era un hombre de Dios. Necesitamos la visión, las revelaciones de Dios. Necesitamos soñar en grande, porque nuestro Dios es grande. Amén, hermano. Es grande. Así que con visión vamos a lograr grandes objetivos. Y estaremos orando nosotros. Nosotros venimos de paso, pero estaremos orando. Sabemos que Dios algo está haciendo aquí. Y hará grandes cosas. Y nos vamos a quedar admirados de lo que el Señor va a hacer en medio de ustedes. Pero solo les pido que le crean a Dios. Y sean fieles al ministerio. Amén, amén. Sí, ser fiel al ministerio, eso es todo. Creerle a Dios y ser fiel al ministerio. Y caminemos en fe, en esa visión que Dios nos va a dar la victoria. Amén, hermano. Hasta ahí dejamos todo este tema y seguimos, ¿verdad? No sé, la otra semana, ¿verdad? Seguimos, hermano. Pero pongámoslo en práctica todo, ¿verdad? Pongámoslo en práctica, que Dios nos va a bendecir de una manera grande. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque nos das la oportunidad, Señor, de poder venir delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, agradecidos.